Hal Novelas ligeras dejaré de ser un dios prólogo. El cielo y la tierra son infinitesimales como un grano, y una vida de paz es como el mar. Lueng, quien cruzó al otro mundo, se encontró transformado en un enorme lobo blanco, un dios de la montaña de una montaña remota con un grupo de aldeanos bajo su gobierno. En este mundo extraño y salvaje, los demonios y las bestias gigantes campan a sus anchas, y el orden humano es casi inexistente. Sin embargo, esto no es en lo que Lueng necesita pensar. Lo que necesita pensar ahora es cómo decirle a este grupo de aldeanos que no necesita niñas. Además, en realidad ya no quiere ser un dios. Capítulo 1. El quinto día de marzo, cuando el día empieza a hacer más calor y los insectos dejan de hibernar, llovió mucho. Lueng, que yacía en los aleros del templo del dios de la montaña, contemplaba las montañas y los bosques bajo la lluvia. Respiró hondo e inclinó la cabeza antes de soltar un largo aullido. ¡Ay! El fuerte aullido del lobo resonó continuamente. Adentrándose en el bosque de la montaña, Lueng se sentó bajo la tormenta y dejó que la lluvia mojara su pelaje. Cerró los ojos y comenzó a absorber la energía del comienzo de la primavera. Cuando todo se llena de vitalidad, esta puede ser una escena pacífica y tranquila, pero si alguien se topara con ella, definitivamente se asustaría en el acto y huiría gritando, porque el que estaba sentado hasta las rodillas en el techo del templo de la montaña bajo la tormenta no era un humano, sino un lobo blanco con un cuerpo plateado. Aunque este lobo parece impresionante y bastante extraordinario, seguía siendo una bestia feroz y fue suficiente para que las personas que vieron esta escena se dieran vuelta y huyeran asustadas, pensando que habían visto un demonio. Así es como luce Lueng ahora, un enorme lobo blanco cruzado a este extraño mundo. Durante ya 3 días, Lueng recibió gradualmente los recuerdos pertenecientes al lobo blanco en la memoria vaga y fragmentada del demonio lobo. Originalmente era un monstruo de élite que practicaba en esta montaña de plumas frías, y después de salvar sin querer la vida de un hombre hace décadas, construyeron un templo y lo adoraron con las ofrendas de incienso. El lobo blanco se convirtió en el dios de la montaña de esta montaña de plumas frías, yaciendo bajo el altar del dios para practicar. Pero el cultivo de espíritus y demonios de la montaña no es fácil, y esta montaña pluma fría no es famosa entre las montañas y los ríos. Además, la aldea al pie de la montaña es remoto y árido, por lo que se ofrecía poco incienso al templo del dios de la montaña. Aunque el lobo blanco ha mostrado su rostro feroz varias veces y ha obligado a los mortales de la aldea a ofrecerle incienso, las ofrendas de incienso aún son escasas y el proceso de cultivo siempre es lento. En una práctica tan lenta, el lobo blanco, agitado por una creciente ansiedad, se perdió en su camino. En su confusión, atrajo la furia de un rayo celestial que cayó sobre él, y el pobre animal fue consumido por las llamas hasta morir. No obstante, tras la muerte del lobo, Lueng renació milagrosamente en el cuerpo sin vida del lobo. Durante estos 3 días, Lueng no se alejó demasiado del templo del dios de la montaña, porque después de que el alma del lobo blanco fuera alcanzada por un rayo celestial, su cuerpo también sufrió graves daños. En estos 3 días, Lueng ha estado acostado en el templo del dios de la montaña, usando los pocos deseos de incienso dentro del templo para reparar su cuerpo, hasta que hoy apenas recuperó la capacidad de moverse, coincidiendo con el día del despertar de los insectos, también el nacimiento de todas las cosas. Este día es un buen momento para cultivar en la memoria del lobo blanco. Luego, Lueng se sentó en el techo del templo del dios de la montaña para absorber la energía vital que flotaba durante los días. Según el recuerdo del lobo blanco, aunque estaba un poco deprimido por el hecho de haber cruzado a un mundo diferente y haberse convertido en un demonio, desgraciadamente, este tipo de cosas no es algo a lo que pueda resistirse. Había un buen dicho: si no puedes resistirte, disfrútalo como mínimo. El cuerpo de este demonio tiene la ventaja de vivir lo suficiente, aunque con diversos inconvenientes. El lobo blanco de la montaña se ha cultivado durante cientos de años, por lo que era una especie estándar de larga vida para Lueng, quien murió de cáncer cuando tenía poco más de 20 años. Una vida tan larga es algo bueno que no podría haber logrado antes. Si practico bien, tarde o temprano podré transformarme en una forma humana e incluso ascender al cielo con un futuro brillante en mente. Lueng se sentó en el techo del templo del dios de la montaña y practicó, ignorando un comportamiento tan destacado que es tan llamativo. De todos modos, este templo de montaña es demasiado remoto, y con la feroz reputación del lobo blanco, no había nadie que se atreviera a acercarse en el pasado. Sin embargo, Lueng escuchó ruidos
Acercándose a él bajo la tormenta mientras estaba en trance parecía que una multitud de personas se dirigía hacia el templo de la montaña. Abrió los ojos y miró en la dirección de donde venía el sonido bajo el cielo sombrío. La lluvia torrencial arrasó todo en el denso bosque cuando Lueng rompió con su estado de cultivo. Su agudo sentido del oído le permitió escuchar más claramente las voces de los mortales que se dirigían hacia allí. Había muchos de ellos, el llanto de las mujeres, los hombres quejándose y los ancianos suspirando. Los sonidos rompieron la paz del bosque e hicieron que Lueng sintiera un poco de curiosidad. Con una lluvia tan intensa, ¿por qué este grupo de aldeanos desafía la lluvia hacia las montañas? Algunas personas estaban tocando gongs y tambores. ¿Hay alguna ceremonia de chicas pasando por aquí? Lueng pensó eso. Saltó desde el techo del templo y desapareció en el templo del dios de la montaña para no asustar al grupo de mortales con su apariencia feroz. Poco después de que Lueng desapareciera, el grupo de mortales finalmente se acercó al rango del templo del dios de la montaña, pero después de acercarse al templo del dios de la montaña, el sonido de gongs y tambores se detuvo. El anciano jefe de la aldea camina al frente de la procesión, seguido por un grupo de aldeanos vestidos de rojo. Parecían bastante festivos. En medio de la procesión, había una joven sentada en el palanquín de madera de ratán, y 4 de los mismos portadores decorados de rojo lo llevaban. La niña era muy pequeña, de unos 10 años. Ahora vestía ropa de ceremonia roja, acurrucada en el sedán de madera de ratán, con ojos temerosos. Tenía la boca amordazada con un paño, de modo que ni siquiera podía gritar, solo podía emitir un pequeño sollozo al lado de la niña, además de una anciana que le regaló un paraguas para evitar que se mojara. No la acompañaba ningún familiar, solo estaban todos esos hombres jóvenes y fuertes de aspecto nervioso vestidos de rojo. Tal procesión nupcial se detuvo antes de entrar al templo del dios de la montaña. Lo que apareció frente a los aldeanos fue el templo del dios de la montaña, ubicado en medio del bosque. El templo no era alto y no tenía muro exterior, no. Parecía deteriorado porque los aldeanos lo reparaban todos los años, pero aún así, no pudo disipar la atmósfera espeluznante y horripilante del templo. Y asociándolo con la feroz sed de sangre del demonio ocupante, algunos jóvenes con agallas ligeramente más débiles comenzaron a entrar en pánico. Entre ellos, el único que probablemente podría mantener la calma es el viejo jefe de la aldea. Muévete rápido. No molestes al señor dios de la montaña. Después de la seria orden susurrada del viejo jefe de la aldea, los 4 portadores apresuradamente llevaron el palanquín de vid colgado con un gran paño de ceremonia rojo hacia la puerta abierta del templo del dios de la montaña. Dentro del templo había poca luz. Frente a la puerta del altar, la estatua de arcilla de la deidad no era una deidad humana, sino un lobo de aspecto temible. La tormenta fuera de la casa aumentó y el estruendo de los truenos atravesó el cielo de Besen. Cuando la miserable luz blanca brillaba sobre el altar, aparentemente más sobre la escultura de arcilla del lobo, que era feroz y espantosa de contemplar, el grupo de porteadores simplemente no se atrevió a quedarse más tiempo, por lo que dejaron el sedán de vid y luego corrieron directamente afuera, dejando el sedán de vid y a la niña juntos en el templo de Dios de la montaña. Afuera de la puerta del templo, los aldeanos habían completado rápidamente el proceso de matar las gallinas y sacrificar las ovejas. Sangre roja a pescado brotó del barro frente al templo, manchando el agua turbia. Después de que el viejo jefe de la aldea y su grupo recitaron las palabras en dirección al templo del dios de la montaña, no se atrevieron a quedarse más. Después de ver que la silla de manos estaba bajada, este dios de la montaña era impredecible, nadie sabía qué pasaría si te demorabas. En fin, la muchacha virgen había sido sacrificada. Y también sacrificaron la gallina y el chivo. Los aldeanos ya no se atrevían ni querían quedarse más. Arrastraron el cuerpo de la cabra que fue cortada en la garganta, cargando el cadáver del gallo que todavía estaba convulsionando, y rápidamente abandonaron las cercanías del templo de la montaña, desapareciendo pronto en las montañas y bosques circundantes. Con la partida de los aldeanos, el pequeño templo en las montañas volvió a caer en un espeluznante silencio de muerte. Solo la tormenta fuera de la casa continuaba. En el templo, la niña sentada en la silla de mimbre miraba con miedo el sombrío templo de la montaña frente a ella. Con el cuerpo temblando intentó escapar, pero tenía las manos y los pies atados a la silla de mimbre y simplemente no podía liberarse. Sopló un viento frío. La niña se estremeció ferozmente, sintiendo que algo en la oscuridad parecía estar observándola. Ese tipo de visión espeluznante hizo que le hormigueara el cuero cabelludo. Un escalofrío recorrió su columna y sus extremidades se pusieron rígidas por el miedo. Cortejar, un gemido desesperado emanó de la garganta de la niña. Sacudió la cabeza desesperadamente.
luchando desesperadamente por escapar, pero solo pudo sacudir el sedán de Ratán, haciéndolo crujir. En cambio, este crujido parece haber alarmado al templo, incluso si la lluvia cae a cántaros afuera y los truenos rugen. La chica en la silla de Ratán escuchó claramente el sonido de una respiración baja proveniente de detrás de la estatua de arcilla. Esa respiración baja parecía tan pesada que no podía provenir de seres humanos. La carita de la niña estaba completamente pálida. Miró desesperada la estatua de arcilla del lobo blanco en el altar y no pudo evitar que las lágrimas fluyeran. Padre, madre, ¿quién salvará a Xiao Ai? ¿Quién salvará a Xiao Ai? La niña seguía gritando en su mente, pero su boca estrangulada por la mordaza solo podía gemir. Ese gemido asustado y desesperado en esta montaña desierta parecía tan lamentable e impotente, pero era simplemente imposible que alguien la salvara. Y la respiración baja detrás del altar divino comenzó a moverse. Una aterradora sombra negra se asomó lentamente detrás del ídolo dentro del sombrío templo de la montaña. La niña vio vagamente las garras de la sombra y los feroces y abrumadoramente enormes colmillos cortejar. La niña luchó con más fuerza, las lágrimas de desesperación le habían mojado el pecho y el traje ceremonial. ¿Qué clase de monstruo yacía detrás del altar? Parecía un lobo, pero su cabeza era más grande que la del toro más grande de la aldea. Esos ojos que reflejaban una luz espeluznante en la oscuridad, como luces fantasmas flotando en la oscuridad de la noche, la miraban directamente. El cuerpo de la niña se retorció de terror y la orina se derramó de su vestido de ceremonia rojo. Sin embargo, el lobo gigante detrás de la estatua no pareció tener ninguna compasión cuando salió de detrás del altar. Aunque estaba en una posición normal de pie con sus 4 extremidades en el suelo, la altura al suelo desde la parte inferior de su cabeza ya era de más de 2 metros. ¡Qué bestia tan grande! Probablemente me tragaría de un bocado al mirar todo el cuerpo del monstruo. Un pensamiento sorprendentemente extraño surgió en el corazón de la niña. Auge, fuera de la casa. Se escuchó un trueno retumbante desde el cielo. El lobo blanco gigante estaba parado dentro del templo y el rayo reflejaba la totalidad de su cuerpo. En ese momento, simplemente bajó la cabeza y observó a la chica en el palanquín de Big, su gran vestido de ceremonia rojo y esos ojos aterrorizados y temblorosos. Luego volvió a inclinar la cabeza y miró en dirección a los aldeanos. Estaba un poco confundido. ¿Qué está pasando aquí? Capítulo 2. Lueng estaba un poco confundido. No reaccionó ante la repentina aparición y partida de ese grupo de aldeanos. Originalmente, escuchó el sonido de gongs y tambores en el bosque. Inicialmente pensó que era la hija de alguien que se casó en un día tormentoso, por lo que el cortejo nupcial fue al templo del dios de la montaña para evitar la lluvia. Luego, Lueng desapareció detrás del altar y usó el poder del dios de la montaña para sumergirse bajo tierra para no molestar a este grupo de mortales, con la intención de esperar a que los mortales se fueran antes de salir a practicar. Sin embargo, después de escuchar bajo tierra durante un rato, descubrió que el grupo de aldeanos llegó y se fue rápidamente. No se quedaron mucho tiempo antes de huir y dejaron a alguien atrás en el templo del dios de la montaña. Por precaución y curiosidad, Lueng salió del subsuelo para echar un vistazo, solo para encontrar a una niña pequeña abandonada dentro del templo. Llevaba un vestido de ceremonia carmesí de gran tamaño, con las manos y los pies atados al palanquín. Ella luchó desesperadamente pero no pudo liberarse. La tela apretaba su boca con tal fuerza que solo podía sollozar débilmente. ¿Qué diablos fue esto? ¿Trata de personas? ¿O qué? Lueng se sorprendió al ver a una niña que tenía un rostro pálido y asustado frente a él, y decidió calmarla. Primero sabía que su cuerpo demoníaco parecía aterrador y asustaría a la niña si no hablaba y pretendía ser misterioso con un carraspeo. Lueng dijo con voz profunda: niña, no tienes que tener miedo. No te comeré. La voz de Lueng era baja y ronca, con un eco débil que podría describirse como una voz muy fría, similar a la de un villano malvado en una película. Y esta hermosa voz ahora realmente jugó un papel. La niña que escuchó hablar al lobo se estremeció y se desmayó, y el templo quedó en silencio. Fuera del templo seguía lloviendo y dentro del templo, Lueng estaba un poco avergonzado. ¿Por qué esta niña es tan tímida? Agachando la cabeza, se acercó lo suficiente como para mirar a la niña. Bueno, parece que había estado asustada hasta perder el conocimiento. Estirando sus patas delanteras, Lueng usó sus uñas afiladas para soltar la cuerda atada al cuerpo de la niña, así como la tela en su boca, ayudando a la niña a recuperar su libertad. Sin embargo, en ese momento, la pequeña no pudo escapar. Yacía inerte de espaldas en el sedán de mimbre, con las extremidades rígidas,
El rostro asustado y los ojos bien cerrados, si no fuera por los latidos de su corazón, Lueng habría pensado que esta pequeña niña estaba muerta de miedo por el oye. ¿Qué tipo de situación fue esta? En su vida anterior, no era exactamente un hombre guapo, pero tampoco era tan feo como para asustar a los niños hasta hacerles llorar. En esta vida, asustó a una niña hasta hacerla desmayarse y quedar inconsciente, como si fuera un demonio que cometió todo tipo de crímenes atroces. Espera, demonio. Lueng estaba de pie junto al palanquín de Vid, paseando y contemplando, una vez más hojeando los recuerdos vagos y fragmentados del lobo gigante. El alma del demonio lobo desapareció por completo después de ser fuertemente golpeada por el trueno celestial, y Lueng solo heredó algunos de sus fragmentos de memoria cuando cruzó, por lo que solo pudo especular sobre la mayor parte de la vida del demonio lobo basándose en sus recuerdos fragmentados, pero no podía saberlo todo al respecto. Pero ahora, después de revisar cuidadosamente estos fragmentos de memoria, encontró información útil. Parecía que no hace mucho, el demonio lobo informó a los aldeanos al pie de la montaña que ofrecieran algo para sacrificar. Este sacrificio estaba relacionado con el cultivo del demonio lobo, aunque Lueng no podía recordar cuáles son los requisitos específicos del sacrificio, pero no debería ser ningún método de cultivo. Justo luego miró a la chica que estaba inconsciente frente a él, y luego pensó en el extraño comportamiento del aldeano. Lueng inmediatamente lo vinculó con una leyenda: sacrificar a una niña virgen a un demonio. Maldición. Este demonio lobo había sido un dios de la montaña aquí durante 80 años, y pidió a los aldeanos que le ofrecieran niñas vírgenes debido a su cultivo estancado. Esta ruta de práctica era algo que haría un verdadero demonio un dios de la montaña durante décadas, y este fue el resultado. No es de extrañar que se haya visto gravemente afectado por el trueno celestial. Realmente merecía morir en el templo del dios de la montaña. Lueng descubrió todo y luego, una vez más, miró a la niña frente a él. Llevaba un vestido de ceremonia ligeramente ancho e incluso en coma estaba acurrucada. Ella era muy insegura. ¿Qué debería hacer para evitar asustarla y hacerla desmayarse nuevamente? Lueng lo pensó, saltó directamente al altar y entró en la estatua de arcilla del dios. Luego sopló una brisa. Después de que la brisa cayó sobre el rostro de la niña, su expresión se suavizó gradualmente mientras sus ojos estaban bien cerrados y su ceño fruncido, y después de un rato, la niña abrió lentamente los ojos, un poco aturdida después de ver el templo del dios de la montaña frente a ella, y de repente recordó la horrible vista que vio antes de caer inconsciente. ¿Ayuda? En el momento en que la niña abrió la boca horrorizada, de repente se encontró capaz de hablar rápidamente. Bajó la cabeza, solo para descubrir que las cuerdas de su cuerpo se habían desatado y ya no estaba atada. Y en este templo vacío del dios de la montaña, aunque todavía parecía inquietante y sombrío, no se podía ver al enorme lobo blanco dentro del vacío y frío templo del dios de la montaña. Solo había una persona viva, la niña. Ella se encogió nerviosamente, mirando todo esto a su alrededor con temor e inquietud, preguntándose qué estaba pasando. ¿Podría el lobo blanco que vio antes de desmayarse una ilusión? Porque si no, no se la habían comido. Y quien desató la cuerda de su cuerpo. La niña corrió hacia la puerta y miró hacia afuera. Fuera de la casa seguía lloviendo a cántaros. En un día tan tormentoso simplemente no se puede viajar y ella no podía ver a ninguna buena gente afuera. Solo pudo volverse hacia atrás, mirando nerviosamente la estatua de arcilla del lobo blanco en el altar de los dioses y encogiendo el cuello. El señor dios de la montaña la ayudó a desatar la cuerda, con pensamientos aterrorizados e inquietos. La niña examinó cuidadosamente la estatua de arcilla del lobo blanco en el altar divino, sintiendo que esta estatua de arcilla del lobo blanco de alguna manera no era exactamente la misma. Obviamente lucía igual que antes. Una escultura de arcilla ordinaria. No hubo ningún cambio, pero sintió vagamente que esta escultura de arcilla parecía cobrar vida, y los ojos de la escultura de arcilla la miraban. La niña gritó con cuidado: «Señor Dios de la montaña». Esta llamada baja sonó como mosquitos débiles, y un poco más lejos simplemente no se podía escuchar, pero la escultura de arcilla en el altar del dios se movió de repente, y la escultura de arcilla del lobo blanco dejó escapar una risa baja sorprendentemente. «¿Tomaste la iniciativa de llamarme? ¿Ya no me tienes miedo?». En el momento en que el ídolo de arcilla abrió la boca, la niña se asustó y retrocedió varios pasos, y su expresión se volvió asustada una vez más. Pero tal vez la estatua de arcilla no parecía tan aterradora como el lobo gigante antes, o tal vez la risa baja del dios de la montaña no sonaba amenazadora.
Por lo que la niña no se desmayó de miedo esta vez, aunque todavía estaba muerta de miedo. La niña inmediatamente se arrodilló y se inclinó desesperadamente: Señor Dios de la montaña, por favor, no me comas. Por favor, no me comas. Suplicó desesperadamente clemencia y no se le ocurrieron más palabras de súplica, solo repitió esa frase. La estatua de arcilla del dios en el altar volvió a emitir un sonido: está bien, no te arrodilles. No te comeré, soy un dios de la montaña, no un demonio. ¿Cómo puedo comerme a la gente? La estatua de arcilla del dios pronunció esas palabras, dejando a la niña algo confundida. Ella pensó: ¿el señor dios de la montaña no se come a la gente? Entonces, ¿por qué la aldea le ofrece al señor dios de la montaña una niña virgen? El rostro de la niña estaba desconcertado, pero Luen no iba a dar explicaciones. Aunque cruzó al cuerpo de un demonio, pero tenía un alma humana. ¿Cómo podía hacer cosas como comer gente? Al ver que las emociones de la niña finalmente se habían calmado, Luen saltó de la estatua de arcilla del dios en el momento en que ese enorme lobo blanco apareció dentro del templo del dios de la montaña. La niña se asustó y tembló de nuevo. El impacto de este enorme tamaño de bestia demoníaca en los mortales fue demasiado, pero esta vez la pequeña no quedó atónita. Aunque asustada y temblando por todas partes, se obligó a arrodillarse allí, porque temía haber molestado al dios de la montaña frente a ella fuera de la casa. La lluvia fue amainando gradualmente. Luen miró a la niña y le preguntó: ¿cómo te llamas? Pequeña Xiao Ai, Ai de Artemisa. Xiao Ai, lo sé, asintió Luen, escupió un cartel de madera de su boca y dijo: puedes regresar y decirle a la gente de la aldea que ya no necesito que me sacrifiques. Joven, niños y niñas, esta medalla de madera es la orden de mi dios de la montaña, que puede sacarte de montaña de plumas frías y regresar a la aldea si sigues el sendero de la montaña con esta medalla de madera. Las bestias de montaña de plumas frías no se atreverían a hacerte daño. Puedes regresar ahora, si te demoras demasiado oscurecerá. Luen miró al cielo fuera de la casa. Aunque la tormenta había cesado, el camino de la montaña todavía estaba embarrado. La pequeña tardaría mucho en volver sola si se demoraba demasiado. El camino de montaña después del anochecer no era bueno, por supuesto. Esta vez la forma más rápida fue que Luen enviara personalmente a la niña de regreso. Con el poder del dios de la montaña, podría encogerse en esta montaña de plumas frías, o incluso desaparecer directamente. No tardaría mucho en salir de las profundas montañas, pero Luen ahora todavía tenía una fuerte fuerza residual del trueno celestial en su cuerpo, por lo que todavía estaba en un estado de lesión grave. Sin la disolución de la fuerza del trueno en su cuerpo, simplemente no podría abandonar el templo del dios de la montaña, y necesita confiar en el poder de deseo acumulado del incienso del templo para suprimir el trueno celestial en su cuerpo. De todos modos, con su orden del dios de la montaña, esta pequeña niña también puede salir sola de montaña de plumas frías. Un poco cansada en el camino, la orden del dios de la montaña fue suficiente para protegerla. Con la orden del dios de la montaña de despedir a la niña, Luen una vez más desapareció en el suelo y continuó practicando, tratando de disolver la fuerza del trueno en su cuerpo lo antes posible. Para restaurar la capacidad de moverse libremente fue un buen momento para pasar todo el día en el suelo practicando. Capítulo 3. Xiao Ai sintió un ligero toque frío después de recibir la pequeña medalla de madera del tamaño de la palma de su mano. Esta medalla de madera estaba envuelta con un hilo de seda plateado que podía colgarse alrededor de su cuello. Lo tiró suavemente y descubrió que el hilo de seda plateado era demasiado duro para romperlo. Levantando la cabeza, la niña miró al lobo blanco gigante frente a ella y una vez más escuchó la voz baja del señor dios de la montaña. Bueno, vete ahora, vuelve con tu familia. Aunque esta voz todavía era baja y seria, y parecía haber un leve eco en ella, la niña ya no tenía tanto miedo. Se arrodilló comprensivamente y se inclinó con fuerza. Gracias, señor dios de la montaña. La tormenta fuera de la casa ya había cesado, pero los caminos en las montañas todavía estaban embarrados y eran difíciles de transitar. La niña, que llevaba pequeños zapatos rojos bordados, no llegó muy lejos. Los zapatos bordados se habían embarrado y mojado, e incluso la falda del gran vestido de novia rojo estaba sucia, pero ella estaba feliz. Ella pensó que iba a morir o ser devorada por el dios de la montaña, pero en lugar de comérsela, él la dejó ir a casa, y este fue un final feliz que nunca podría haber imaginado. Después de alejarse un poco, la niña se volvió para mirar en dirección al templo del dios de la montaña, a la sombría luz del día.
El templo del dios de la montaña rodeado por un denso bosque era un poco inquietante. Y el lobo blanco dentro del templo también había desaparecido. Si no lo hubiera visto con sus propios ojos, simplemente no habría imaginado que habría un lobo tan grande en esta montaña. ¿Es este el dios de la montaña al que todos temen? No parecía ser lo mismo que dicen los ancianos de la aldea. La chica estaba un poco confundida. Al crecer en la aldea Shuicheng, desde que era joven, las leyendas que escuchó sobre el dios de la montaña eran todos rumores de que el dios de la montaña era muy poderoso, aterrador e incluso se comía a la gente. Pero después de conocer en persona al verdadero señor dios de la montaña, descubrió que, aunque en realidad tenía un aspecto muy majestuoso e intimidante, no era en absoluto cruel y horrible como se rumoreaba, e incluso un poco amigable. La niña rápidamente sacudió la cabeza para sacar ese pensamiento de su mente. ¿Cómo podría describirse como amigable el señor dios de la montaña? Debería estar asombrada ante un dios de la montaña tan majestuoso y poderoso. Pensando en esto, la niña volvió a agarrar la medalla de madera que tenía en la mano. El pequeño letrero de madera estaba hecho de algún tipo de material misterioso y era frío al tacto, haciéndola sentir muy ligera y fresca cuando lo sostenía. Aunque debería haber estado muy cansada después de caminar tanto por el camino embarrado de la montaña, pero ahora no se sentía cansada y todavía sentía los pies ligeros, y sosteniendo este cartel de madera, su mente sorprendentemente sabía qué dirección tomar para regresar a la aldea. Obviamente, nunca antes había estado en el templo del dios de la montaña y no tenía idea del sendero de la montaña. En el cielo, la luz gradualmente se volvió sombría y apagada. No era una señal de que se avecinase una fuerte lluvia, sino de que sería tarde y estaría oscuro. Al percibir el cambio en el cielo, la niña se puso un poco ansiosa. Si no podía salir de las montañas antes del anochecer, no podría caminar en la oscuridad sin una linterna o antorcha cuando oscureciera. Aunque Montaña de Plumas Frías no era una montaña famosa, había algunos acantilados. Ella no estaba familiarizada con el camino. Si caminaba en la oscuridad, estaría muerta si accidentalmente se cayera del acantilado. La señal dada por el señor de la montaña solo podía protegerla de ser devorada por las bestias. Pero no significaba que no moriría. La niña caminó más rápidamente ante el pensamiento. Su falda ya estaba llena de barro seco, que se solidificó en la falda y la hizo pesada. Y después de caminar tanto tiempo dentro de la montaña, poco a poco empezó a tener hambre. Gruñido su estómago retumbó, incomparablemente duro en el frío bosque de la montaña. La niña hambrienta caminó durante mucho tiempo por el sendero fangoso de la montaña y finalmente no pudo aguantar más y se sentó en una roca para descansar. En la montaña que se oscurecía gradualmente, la niña se cubrió el estómago hambriento y encogido, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Tengo tanta hambre, ya no podía caminar. Aunque no se cansaba de caminar con el signo del dios de la montaña en sus manos, todavía sentía hambre y estaba débil en sus pies. La niña sentada en las rocas se cubrió el estómago, con los ojos llorosos mirando el cielo cada vez más oscuro, murmurando, ¡qué hambre! No sabía cuánto tiempo tenía que caminar, pero realmente ya no podía caminar. Si tan solo hubiera algo para comer ahora, pensó la niña en su mente, pero como creció en un aldea de montaña, también entendió que durante esta época del año no había frutas ni verduras maduras que pudiera encontrar y comer en esta montaña. Ella lo había pensado, pero de repente algo cayó sobre su cabeza, golpeándola y causándole algo de dolor. La niña lo cogió y lo congeló. ¿Nueces? ¿Por qué había nueces aquí? Inclinó la cabeza y encontró una docena de monos agazapados en los árboles sobre su cabeza. Estos monos aparecieron en algún momento, todos parados en las ramas, mirándola, como si estuvieran viendo algo gracioso. Después de que la niña levantó la vista, los monos arrojaron una docena de nueces una tras otra, todas todavía a los pies de la niña. Al ver las acciones de estos monos, la niña quedó un poco confundida. Chicos, me están dando nueces para comer. Una vez escuchó a los ancianos decir que los monos en las montañas recolectaban frutas secas como nueces en verano y otoño para esconderlas durante el invierno, pero estos monos se ofrecieron a darle comida. ¿Eran los monos tan amables? La niña estaba confundida, porque estos monos en los últimos días se posaron en la montaña de Plumas Frías. Una vez que los cultivos en los campos maduraban, bajaban en grupos para robar frutas y verduras, por lo que los aldeanos los odiaban, pero ahora estos monos ladrones y bandidos se ofrecían a alimentarla.
¿El Señor Dios de la montaña te envió aquí?, preguntó la niña con cautela, pero los monos se fueron después de tirarle más nueces y simplemente la ignoraron. Al ver a los monos desaparecer en el bosque, la niña no pudo evitar suspirar. Sí, estos monos ni siquiera podían hablar, entonces, ¿cómo podrían responder a sus preguntas? Pero de repente vinieron a entregarle algo para comer, debía ser enviado por el Señor Dios de la montaña. De lo contrario, ¿cómo podrían ser tan amables estos monos? La niña se arrodilló en dirección al templo del dios de la montaña e hizo una pesada reverencia antes de agacharse y recoger las nueces del suelo, abrirlas una por una con una piedra y comerse la pulpa del interior. Aunque la pulpa de estas nueces no era mucha, después de comer más de 20 nueces de una vez, el hambre de la niña finalmente disminuyó hasta cierto punto. En ese momento, el cielo se había vuelto gris y la luz del día casi se había ido. La montaña estaba tan desolada que era casi imposible ver el camino a lo lejos. Con el hambre aliviada, la niña finalmente tuvo fuerzas para seguir caminando. Caminó en la oscuridad por un corto tiempo y la visión del camino de montaña gradualmente se fue familiarizando con su memoria. La niña estaba un poco emocionada, porque sabía que ya casi estaba en casa. Sostuvo el pequeño cartel de madera en su mano y aceleró el paso, saliendo finalmente de esta extraña montaña. Nubes oscuras oscurecieron las estrellas y la luna en el oscuro cielo nocturno, con ocasionales destellos blancos de relámpagos abriéndose paso y retumbos de truenos resonando en los cielos, como si otra tormenta estuviera a punto de caer, pero la niña que caminaba por el conocido sendero de montaña ya no tenía miedo. Aunque caminaba en la oscuridad por la noche, no se desvió de la dirección correcta. Finalmente, después de caminar durante un tiempo desconocido bajo un cielo nocturno tan oscuro, escuchó el sonido del río fluyendo. Es casa. La niña sostuvo con entusiasmo el cartel de madera y corrió rápidamente en dirección al río. Simplemente cruza este puente y cruza el río, no tardarás en regresar a la aldea. La niña estaba emocionada. Aunque debido a la oscuridad no podía ver el contorno de aldea Shuisheng, su estado de ánimo seguía siendo muy bueno. Pronto, la niña encontró el puente de piedra que cruzaba el río y vio las luces de la aldea Shuisheng en la distancia en la oscuridad. Detrás de la niña en la montaña, los monos que la habían seguido hasta la aldea, en ese momento también se dieron la vuelta y entraron en la montaña Pluma Fría, densamente boscosa. Sin seguirla más. Media hora después, Lueng recibió la noticia de que la niña había regresado sana y salva a la aldea, y fue el grupo de monos que Lueng había enviado para escoltar a la chica quien envió este mensaje. Capítulo 4. Como el único dios de la montaña y también el ser más poderoso en montaña de plumas frías, Lueng puede ordenar a otras bestias en la montaña que hagan algunas cosas simples, como acompañar a esta chica llamada Xiao Ai de regreso a su aldea. Aunque ahora no puede abandonar el templo del dios de la montaña, puede pedirle a este grupo de monos que hagan algo. Lueng tampoco era miembro de ninguna organización extrema de protección animal, por lo que no había ninguna carga psicológica. Por tales cosas, después de recibir la información simple transmitida por los monos, Lueng dispersó al grupo de monos frente al templo del dios de la montaña y los dejó regresar. Sabiendo que Xiao Ai estaba a salvo en la aldea, Lueng regresó a la tierra y comenzó a cultivar con tranquilidad, o mejor dicho, reparar este cuerpo gravemente herido. Aunque no parecía tener ninguna lesión externa, el cuerpo de Lueng en realidad estaba al borde del colapso. El poder del trueno fluyó entre sus extremidades y huesos, y su cuerpo demoníaco podría colapsar en cualquier momento. Pero una vez que Lueng intentó disipar estos rayos en su cuerpo, en el momento en que su mente tocaba los rayos, sus ojos se volvían negros y sentía una fuerte sensación de dolor y hormigueo. Era como tocar electricidad de alto voltaje. La única forma de disipar estos rayos era confiar en el poder del deseo de incienso acumulado en este templo del dios de la montaña durante 80 años. Según la memoria residual del demonio lobo, Lueng podría usar este poder de deseo de incienso para reparar lentamente su cuerpo demoníaco, utilizándolo poco a poco para suavizar el y del trueno en el cuerpo. Esta era la forma menos costosa de usar el poder de deseo de incienso, pero Lueng no quería hacer eso porque tomaría demasiado tiempo, al menos varios años. Eliminar apenas el poder de la tribulación celestial en su cuerpo. No podía esperar tanto, y a Lueng tampoco le importaba el poder del deseo del incienso. Se podría decir que incluso no le gustó.
El demonio lobo construyó un templo en este sitio y recibió ofrendas de los mortales, lo que ayudó en su práctica y le dio cierta comodidad y autoridad como dios de la montaña. Pero al convertirse en un dios de la montaña, el demonio lobo estaba atado a este lugar y no podía abandonar la montaña Pluma Fría en absoluto. Al demonio lobo no le importaba esto, pero Luen no quería quedarse en esta remota montaña Pluma Fría por el resto de su vida. Quería salir y ver el mundo exterior, no quería ser un dios de la montaña en este lugar. Si pudiera consumir este deseo de incienso directamente, podría ser algo bueno para él. Pensando en esto, Luen ya no dudó y se tragó directamente el poder de deseo de incienso del demonio lobo que se había acumulado durante 80 años en su cuerpo, guiando este poder para nadar en sus extremidades y huesos, usando este poder de deseo de incienso cálido y suave para dispersarse. El poder del trueno celestial en su cuerpo. Este proceso no fue rápido, pero tampoco lento. Con 80 años de poder de deseo de incienso ardiendo, Luen claramente sintió que la fuerza del trueno del cuerpo se dispersaba gradualmente. Al final del día, solo quedaba dentro del cerebro una nube de poder de rayo condensado y no disipado. Sin dudarlo, Luen guió directamente todo el poder de deseo de incienso restante en su cuerpo hacia el cerebro, tratando de borrar este grupo de poder de rayo condensado e ininterrumpido de una sola vez, pero justo cuando todo el poder del deseo de incienso restante surgió en su cerebro para dispersar el rayo condensado, Luen sintió que su cabeza explotaba y todo su cuerpo se sacudía y sacudía varias veces. El grupo de poder del rayo no había desaparecido, sino que se había extendido a lo largo de las extremidades y huesos de Luen, e instantáneamente se extendió a todo su cuerpo. Silbido Luen, que estaba lleno del poder del trueno en todo su cuerpo, aspiró una bocanada de aire frío y sintió un hormigueo en todo el cuerpo. Voy a morir, con tanto poder de rayo saliendo a la vez, voy a morir. Luen se desesperó, pero inmediatamente después, notó que algo no estaba del todo bien. La fuerza del rayo que llenó su cuerpo no dañó su cuerpo demoníaco, sino que se integró lentamente en él. ¿Cuál es esta situación? Mientras Luen estaba desconcertado y asombrado, un rayo repentino explotó en el cielo fuera del templo del dios de la montaña. Una luz blanca resplandeciente brilló, iluminando el cielo y la tierra en un blanco espantoso. Luego, un enorme rayo atravesó el cielo y la tierra y golpeó brutalmente la tierra frente al templo del dios de la montaña. Finalmente se extendió a lo largo del barro hasta el suelo y se fusionó con el cuerpo de Luen. ¡Mierda! ¿Otra vez? En el momento en que fue alcanzado por un rayo, el cuerpo de Luen volvió a temblar. Simplemente no esperaba que pudiera ser alcanzado por un rayo incluso si se escondía tan profundamente bajo tierra, y esta vez, sintió claramente la dolorosa sensación de que su cuerpo demoníaco fuera alcanzado por un rayo. Este sentimiento, sin embargo, era diferente del sentimiento de ser alcanzado por un rayo celestial en la memoria del demonio lobo. Aunque el dolor existía, no era fuerte. Y el rayo no destruyó su cuerpo, sino que se integró lentamente en su cuerpo al igual que el poder del rayo anterior, movió sus pensamientos e incluso sintió vagamente que podía liberar el rayo de su cuerpo, y en trance, sintió que podía confiar en estos rayos en su cuerpo para conectar los truenos en el cielo. Al darse cuenta de esto, Luen estaba un poco confundido. ¿De qué se trata esto? En la memoria del demonio lobo, los demonios eran claramente los que más temían a los rayos. Incluso si el demonio lobo original tuviera éxito en su cultivo, no se atrevería a salir en medio de una tormenta, sino que se escondería bajo tierra por temor a ser alcanzado por un rayo. Pero ahora Luen parecía ser capaz de controlar los truenos y relámpagos. Seguía siendo un demonio entonces. Después de unos segundos de vacilación, Luen abandonó la tierra y regresó a la superficie. En ese momento, el cielo nocturno parecía bastante aterrador con relámpagos y truenos, como serpientes plateadas bailando salvajemente, y en el bosque el viento aullaba y las montañas llovían como una escena antes del fin del mundo. De pie en medio de este viento y truenos furiosos, Luen frunció el ceño y trató de conectar el relámpago en el cielo de acuerdo con él. Tipo de intuición que aparecía vagamente dentro de él. Entonces, auge. Un enorme rayo explotó, un relámpago blanco resplandeciente iluminó el cielo y la tierra y golpeó al enorme lobo blanco directamente enfrente del templo del dios de la montaña. En ese momento, el cuerpo de Luen tembló y su mente se quedó en blanco al instante. Un enorme movimiento de poder de trueno surgió en su cuerpo,
casi haciéndolo estallar. Era cierto que ahora puede controlar los rayos, pero recibir 2 rayos seguidos estaba más allá de su límite de tolerancia, con las extremidades. Temblando, Luen cayó sin fuerzas frente al templo del dios de la montaña y volvió a encogerse en el suelo. Tenía miedo de que el cielo enviara otro rayo que lo partiera. Este rayo realmente no fue tan fácil para él. Luen, cuyo cuerpo hormigueaba y se contraía, pensó esto en su mente felizmente. Aunque fue alcanzado por un rayo, controla los truenos y relámpagos. Este es el control del rayo. Aunque no sabía si fue causado por el cruce, el actual Luen pudo absorber los rayos y liberarlos en su cuerpo. A pesar de que tomar 2 rayos era actualmente el límite, mientras continuara mejorando, tarde o temprano podría lograr un verdadero control de los rayos. Cuando llegara el momento de encontrarse con el enemigo, podría lanzar directamente un rayo celestial. Con el miedo a los truenos entre los espíritus y demonios de las montañas de este mundo, mientras Luen no fuera demasiado imprudente, al menos tenía el capital para vivir en paz. Si pudiera absorber constantemente truenos y relámpagos, refinar su cuerpo y finalmente alcanzar el nivel en el que pudiera guiar 10.000 truenos de una sola vez, entonces, incluso si se encontrara con los demonios legendarios, Luen probablemente también podría retirarse de una sola pieza. Pensando esto en su mente, Luen respiró hondo. En su 4.º día de convertirse en demonio, Luen, como demonio en este mundo extraño, finalmente había ganado cierta sensación de seguridad. Capítulo 5. En el cielo nocturno, un trueno estalló y enormes relámpagos atravesaron el cielo. La niña que sostenía el cartel de madera del dios de la montaña trotó a través del arrozal recién plantado y vio la entrada a la aldea. ¡Guau, guau! Antes de entrar a la aldea, la niña había escuchado el ladrido penetrante del gran perro negro en la entrada de la aldea. Este gran perro negro que solía asustarla ahora sonaba amigable. Felizmente corrió hacia la aldea y corrió hacia la casa de su tío mayor. El viento azotaba el delgado cuerpo de la niña, pero no podía detener su feliz ritmo de regreso a casa. Aunque en el pasado la niña tenía muchas quejas sobre su tío mayor y su tía mayor, después de todo eran su única familia. Y en ese momento, solo ellos podían brindarle algo de calidez. Nunca antes hubo un momento en el que la niña estuviera tan ansiosa por volver a la casa que no le pertenecía. Cuando llegó a la puerta, no pudo evitar sonreír al escuchar los gritos de su prima dentro de la casa. Ropa nueva. Yo también quiero ropa nueva. También quiero ropa nueva como la hermana Xiao Ai. En la casa, su primo se quejaba en voz alta, aparentemente molestando a sus padres para que le compraran ropa nueva. Este grito familiar todavía era descarado y sin sentido, pero sonaba tan lindo en ese momento, nada parecido a lo habitual. Lo que le disgustaba, inmediatamente después, como era de esperar, la casa resonó con el regaño impaciente de la tía. Ropa nueva. Has estado gritando toda la tarde. ¿Dónde está el dinero para que compres ropa nueva? Te castigaré si sigues gritando. La tía habló en tono duro y amenazador, pero obviamente su amenaza no funcionó y su hijo seguía dando vueltas ruidosamente. No me importa, no me importa. Solo quiero ropa nueva. Solo quiero ropa nueva. La hermana Xiao Ai tiene ropa nueva para usar, ¿por qué no compro ropa nueva? Quiero ropa nueva. En la casa, el niño gordito se retorcía desesperadamente en el suelo y gritaba. Tal movimiento molestó completamente a la campesina. El dinero que le dieron en secreto al líder de la aldea y el dinero para comprar ese nuevo conjunto de ropa de boda habían consumido todos los modestos ahorros de la familia. Ahora ya estaba de mal humor y su hijo hacía mucho ruido. Aunque ella siempre lo mimaba, no podía soportarlo. Levantando brutalmente al niño, la campesina lo abofeteó directamente y lo regañó. Sigues causando problemas. Si haces más ruido, te enviaré a la montaña y dejaré que el dios de la montaña te coma. Semejante amenaza surtió inmediatamente efecto. El cuerpo del niño se puso rígido y su expresión era algo asustada. Pero al segundo siguiente, volvió a gritar desafiante. Mentiroso. Mentiroso. Papá dijo que después de ofrecer a la hermana Xiao Ai al señor dios de la montaña, no vendrá a comerme. La hermana Xiao Ai ha ido en mi lugar. El dios de la montaña no me comerá. Simplemente no quieres comprarme ropa, estás diciendo mentiras para engañarme. Compras ropa nueva para Xiao Ai, pero no para mí.
Ustedes son parciales. Ustedes simplemente son parciales. Ella es muriendo y ella lleva un vestido nuevo tan hermoso. Ustedes desperdician dinero. Bu, el niño se cubrió la cara y volvió a gritar irritado. Sin embargo, el llanto del niño hizo que la niña que estaba afuera de la puerta se congelara, se quedó en la oscuridad fuera de la puerta, escuchando el ruidoso llanto en la casa. Su expresión era algo atónita. En la historia que ella conocía, Dios de la montaña necesitaba niñas, por lo que los adultos de la aldea echaron suertes para decidir. Y finalmente ella fue elegida desafortunadamente y solo pudo usar la nueva ropa de boda en la que su tío y su tía gastaron dinero e ir a la montaña. Como fue elegida, su tía, que siempre la había odiado, se interesó por ella y le preparó varias comidas deliciosas. El tío también suspiró varias veces, quejándose de su incompetencia, diciendo que no había podido proteger a la hija de su segundo hermano y que se sentía muy culpable. Entonces la niña de repente se dio cuenta de que, aunque la familia del tío mayor no la trataba bien en la vida diaria, realmente la trataban como a un miembro de la familia. Después de encontrarse con algo así, sus tías y tíos, a quienes normalmente no le agradaban más, la trataron mejor. Es por eso que después de que Lord Mountain God la dejó regresar, ella estaba tan feliz y quiso correr a casa para compartir su alegría con sus tías y tíos. Si sus tías y tíos supieran que ella sobrevivió, seguramente ellos también estarían muy felices, ¿verdad? Al principio, ella había pensado que sí, pero ahora escuchó algo completamente diferente. La expresión de la chica se puso un poco rígida, comenzó a pensar en esas cosas de antes. Después de ser elegida, sus tíos y tías comenzaron a tratarla bien y a ser amables con ella. ¿Podría ser que todo ese cuidado, todo ese amor, fuera falso? Todo lo que hicieron resultó ser para engañarla y convertirla en un chivo expiatorio. ¿La persona elegida no fue ella en absoluto? Pero el hijo del tío mayor, por eso sus tías y tíos, a quienes siempre les había disgustado, cambiaron repentinamente de actitud. La niña se asustó y se desesperó. Después de escuchar estas palabras, la puerta frente a ella ya no tenía la más mínima sensación de cordialidad, sino que era aterradora como la puerta de una puerta fantasma. En cualquier momento puede haber un fantasma saltando para agarrarla. El ruido constante y los gritos dentro de la puerta ya no eran cálidos, sino que se volvieron como el aullido de espíritus malignos en el infierno, lo que hizo que su cuerpo se congelara y se enfrentara al patetismo. Así no. Así no. No te vuelvas así. Las manos de la niña estaban fuertemente apretadas contra su pecho mientras seguía retrocediendo, sacudiendo la cabeza desesperadamente. Incluso le dio a luz el impulso de huir muy lejos para escapar de aquí. ¿Pero a dónde puedo correr? La chica de adentro estaba desesperada. Su madre había muerto a causa de una enfermedad, se desconocía el paradero de su padre y ahora su única familia en el mundo, su único lugar donde quedarse, era la cabaña que tenía delante, pero la gente de esta casa la engañó para que fuera un chivo expiatorio. Cortejar, el corazón de la niña se había llenado de tristeza, y en ese momento, unos pasos temblorosos sonaron detrás de ella, y alguien se acercaba al lugar. La chica con una expresión apagada. Inconscientemente giró la cabeza hacia atrás y vio a la persona detrás de ella. Era un hombre lisiado, borracho, con una figura temblorosa y una cara llena de barba, nada menos que su propio tío abuelo, el hermano mayor de su padre, un lisiado, y cuando la niña se volvió, el cielo nocturno simplemente cruzó un relámpago blanco resplandeciente. Y la trágica luz blanca brilló sobre la tierra, brillando en el rostro de la niña. Su pequeño rostro con expresión desesperada se reflejaba en un blanco trágico. En ese momento, el hombre borracho detrás de la chica vio claramente la extraña escena, debido a que era cojo. El hombre al que la gente de la aldea llamaba Ahí Cripple lo miró con horror, luego dejó escapar un grito desgarrador y lúgubre. ¡Fantasma! Un cuarto de hora más tarde, la niña, que había sido atada por los aldeanos, fue escoltada hasta la puerta de la casa del jefe de la aldea. El cielo nocturno todavía rugía con el sonido de los truenos y el viento aullante soplaba todo en el pequeño aldea. Todos los hombres jóvenes y fuertes de la aldea se reunieron aquí y formaron un círculo frente a la casa del jefe de la aldea. La luz de las antorchas ondeando en el vendaval reflejaba las expresiones de la gente de una manera sombría e incierta. Y la niña es escoltada para arrodillarse frente a la multitud, con la cabeza inclinada, la boca desesperada sellada con un paño,
ni siquiera el grito de palabras defensivas puede emitirse. Enfrente de la casa donde vivía el anciano más autoritario de la aldea, cuando ocurrió un gran evento en la aldea, todos se reunieron inmediatamente aquí, esperando las instrucciones del jefe de la aldea. Y antes de eso, alguien ya había venido a informar al jefe de la aldea con antelación de lo sucedido, así que no tuvieron que esperar mucho y la puerta de la casa se abrió. Inmediatamente después, el jefe de la aldea con muletas fue sostenido por su hijo y se fue. Bajo el tenue resplandor de las antorchas, el anciano caminó lentamente y finalmente se acercó a la niña. La multitud observó nerviosamente cómo el viejo jefe de la aldea bajaba la cabeza, miraba a la chica frente a él y fruncía el ceño. La niña frente a él estaba vestida con un gran vestido de novia rojo, exactamente igual que cuando la enviaron a la montaña. Pero la falda estaba llena de barro y los zapatos ya no podían ver el color original. Esta mirada sucia mostró que ella claramente escapó de las montañas. Después de unos segundos de silencio, el jefe de la aldea miró a los aldeanos frente a él y preguntó con voz ronca, ¿dónde la encontraron? Cuando el jefe de la aldea abrió la boca para preguntar, todos miraron aliciado entre la multitud. Al ser observada por la multitud, Eacretor salió apresuradamente e informó cuidadosamente al jefe de la aldea. La encontraron frente a mi casa, jefe de la aldea. En ese momento pensé que había regresado para reclamar una vida como un fantasma vengativo. Estaba aterrorizado. Lo bueno fue que descubrimos que ella tenía una sombra y no era un fantasma, así que supusimos que había escapado secretamente de la montaña, e inmediatamente la atrapamos y la trajimos a ti. ¿Y después de que usted la atrapó, suplicó por sí misma? Preguntó el jefe de la aldea, pero sus ojos se quedaron en el cuerpo de la niña. En ese momento, el rostro de la niña estaba pálido y tenía moretones en las comisuras de la frente. Parecía que los aldeanos no tuvieron un proceso fácil para atraparla. Capítulo 6. En el bosque oscuro, el viento aullaba y el camino era accidentado. Mientras los aldeanos caminaban por el sendero con antorchas, tenían mucho cuidado porque temían caerse de un acantilado y morir. Este tramo del camino de montaña era muy peligroso porque el camino era estrecho y estaba al lado de un acantilado. Incluso los cazadores que normalmente iban a las montañas de vez en cuando estaban un poco asustados de caminar por este camino en la oscuridad a esta hora de la noche. Es más, la montaña de las plumas frías de esta noche era espeluznante en todas partes, por lo que todos fruncían el ceño y estaban apesadumbrados. En el cielo nocturno sobre ellos, truenos y relámpagos destellaban como si serpientes plateadas bailaran salvajemente. Uno tras otro, enormes relámpagos atravesaban el cielo, y cada vez la tierra se reflejaba en un trágico blanco. En el pasado, si hubiera habido ese clima, habría llovido mucho. Sin embargo, esta noche fue diferente. El cielo estaba lleno de relámpagos y truenos, pero no cayó ninguna gota de lluvia. Además, se dieron cuenta de que cuanto más se adentraban en las montañas, más intensos eran los relámpagos y truenos en el cielo. Parecía que había algo llamando nubes de tormenta en el cielo nocturno en algún lugar de montaña de plumas frías. Esta horrible especulación surgió en la mente de la gente y pronto se convirtió en un murmullo. El trueno de esta noche es un poco anormal. ¿Podría ser que el dios de la montaña esté enojado? ¿Enviará un trueno para golpearnos? Puh. Wang, ¿qué tonterías estás diciendo? ¿Cómo te atreves a decir esas cosas? Eso es. Wang, ¿quieres morir? Este trueno y relámpago ciertamente no es la ira del Señor Dios de la montaña, y el Señor Dios de la montaña ciertamente nos perdonará. Así es, no nos equivocamos. El Señor definitivamente nos perdonará. Échale la culpa a esta perra egoísta que tiene miedo a la muerte. Obviamente fue elegida y salió corriendo sola. ¿No es esto un intento deliberado de hacernos daño? Sí, todo es culpa de esta pequeña perra. Los aldeanos estaban hablando y de vez en cuando se giraban para mirar a la chica en medio de la procesión. Ataron a la chica del gran vestido de novia rojo y luego la subieron con un palo largo a través de los nudos de la cuerda en sus manos y pies. Era como un cerdo al que llevan al mercado para venderlo, bastante miserable, pero ninguno de los aldeanos expresó simpatía por ella, sino que estaban llenos de resentimiento hacia ella.
Si no fuera por el miedo al Señor Dios de la montaña, los aldeanos ya habrían desahogado su ira contra esta maldita pequeña perra, y la niña, que estaba resentida con los aldeanos, había dejado de resistirse en ese momento, miró tontamente al cielo sobre su cabeza, mirando los enormes relámpagos que aparecían de vez en cuando en el cielo nocturno. Al principio tenía mucho miedo a los truenos, pero ahora descubrió que ya no tenía miedo de estos terribles truenos. Claramente, ella había explicado la situación a todos, y fue Lord Dios de la montaña la que la envió de regreso, porque la gente simplemente no le creyó. Incluso la regañaron con esas palabras viciosas. No es que ella huyera por miedo a la muerte, pero Lord Dios de la montaña la dejó regresar, y en su camino de regreso, el Dios de la montaña también pidió a los monos que le enviaran comida, temiendo que tuviera hambre. ¿Cómo podría un Dios tan bueno ser el monstruo devorador de hombres que todos decían? El corazón de la niña estaba lleno de pena y enojo, pensando que los adultos debían haberse equivocado. Al principio intentó discutir, pero no importó. Nadie creería lo que ella dijo, incluso si seguía diciéndoles a todos que el Señor Dios de la montaña no quería sacrificios y no se comía a la gente, nadie le creía. En cambio, la gente pensó que estaba mintiendo e incluso sellaron su boca. Son los adultos de la aldea. La niña miró desconcertada el cielo nocturno con relámpagos, y su expresión era algo desconcertada. Al crecer en la aldea desde la infancia, estaba familiarizada con todos los que la rodeaban. En el pasado, todo el mundo era amable, aunque de vez en cuando ella se metía en problemas, los adultos simplemente negaban con la cabeza y la perdonaban generosamente. Realmente eran personas muy agradables, pero hoy la niña descubrió que todo esto había cambiado. Esos adultos que siempre sonreían amablemente y la trataban bien han cambiado. Sus rostros no podían ver sonrisas y sus expresiones, una vez amables, se habían vuelto crueles. Sus ojos estaban llenos de resentimiento y sus rostros originalmente familiares se habían vuelto incomparablemente extraños. Parecía haber llegado a una aldea extraño, rodeada por un grupo de gente extraña. Si tan solo todo esto fuera un sueño, la niña pensó con tristeza y sus ojos apagados miraron el cielo sobre su cabeza. Auge, el sonido de un fuerte trueno retumbó en el cielo y la tierra, y en el cielo nocturno, hubo un enorme rayo que de repente atravesó el cielo y la tierra, golpeando brutalmente frente a la montaña. Al ver caer ese enorme rayo, los aldeanos en el camino de la montaña se aterrorizaron, porque ese rayo era demasiado grande, mucho más denso que un trueno ordinario, y golpeó la montaña directamente. Ese parece ser el templo del dios de la montaña. Alguien reconoció esa dirección y dejó escapar un grito asustado. Esta declaración hizo que las expresiones de todos parecieran malas. En este tipo de noche tormentosa, en realidad hubo un rayo cayendo en dirección al templo de la montaña, y sucedió el día que esa chica escapó en secreto. Jefe de la aldea, los aldeanos miraron nerviosamente al anciano del grupo, tratando de entender mejor. El que tuvo más experiencia de contacto con el dios de la montaña fue el anciano de la aldea. Ahora que sucedió algo extraño e impredecible, todos inconscientemente miraron al anciano, pero en ese momento, otro rayo cayó en el cielo. Era más grande que el anterior, como un enorme pilar de luz que cayó sobre la montaña. Auge, la ensordecedora explosión casi dejó inconscientes a los aldeanos, incluso sintieron que la tierra fue sacudida por el rayo. La aterradora vista asustó directamente a los aldeanos, y todos cayeron flácidos y temblaron. Incluso los aldeanos que crecieron en la montaña nunca habían visto un rayo caer tan cerca de la montaña, y ni siquiera era un rayo normal. ¿Cómo pudo haber un rayo tan grande? Los aldeanos estaban incomparablemente asustados, mientras que el viejo jefe de la aldea al frente de la procesión agarraba con fuerza el bastón que tenía en la mano. Todos permanecieron en el camino con miedo, temiendo que el próximo rayo cayera sobre sus cabezas o posiblemente sucediera algo aún peor. Esperaron un rato, pero la montaña se calmó. No solo no cayó ningún tercer rayo, sino que incluso el viento parecía haber amainado. El viejo jefe de la aldea hizo una pausa con su bastón y dijo con voz ronca: «Ve. Lleva a la niña al templo del dios de la montaña lo antes posible. No podemos demorarnos más. Nunca he visto la montaña. Dios tan enojado. Si llegamos tarde, algo grande realmente sucederá». Las palabras del viejo jefe de la aldea sorprendieron a todos los jóvenes. En la aldea, las palabras del anciano eran ley y nadie se atrevía a cuestionarlas.
Si el viejo jefe de la aldea lo decía, significaba que el asunto realmente había llegado a un punto muy serio. Nadie se atrevió a demorarse. Los aldeanos inmediatamente corrieron por el sendero de la montaña. Incluso si el camino de montaña era oscuro y accidentado, e incluso después de presenciar el horror de los relámpagos, nadie se atrevió a reducir la velocidad en absoluto. Se turnaron para llevar al anciano líder de la aldea, a la chica del gran vestido de novia rojo, y corrieron salvajemente y con dificultad por los escarpados caminos de montaña. Finalmente, cuando todos estaban jadeando y casi a punto de quedarse sin energía, vieron el templo del dios de la montaña en la jungla. Capítulo 7. En ese momento el bosque se calmó, mientras los aldeanos se acercaban gradualmente al templo del dios de la montaña en las profundidades de la montaña. El rugiente cielo nocturno y los relámpagos desaparecieron por completo, ya no como antes. Incluso el viento de la montaña que silbaba en este momento también se detuvo. Toda la montaña Pluma Fría estaba silenciosa y espeluznante. Los aldeanos caminaban por la montaña con expresiones asustadas y nerviosas. El clima anormal hizo que todos se asustaran, especialmente no hace mucho, fueron testigos de la horrible escena del trueno celestial golpeando la montaña, que parecía una escena del fin del mundo, y un nivel extremo de miedo llenó sus corazones. Entonces, cuando vieron el templo del dios de la montaña, todos los aldeanos inconscientemente dejaron de respirar. Ya no se atrevían a seguir adelante y tenían miedo de las cosas horribles que pudieran suceder. No fue hasta que el viejo jefe de la aldea instó enojado a los aterrorizados aldeanos a moverse que comenzaron a avanzar hacia el templo con los pies temblorosos mientras apretaban los dientes. El templo fue construido hace más de 80 años y, según los ancianos, originalmente fue financiado por un rico hombre de negocios de la ciudad. Sin embargo, después de que se construyó el templo, el dios de la montaña fue descubierto en la montaña, y la aldea Shuichen tuvo que ofrecer incienso al dios a cambio de bendiciones. En los últimos 80 años, la aldea Shuichen casi nunca había sufrido hambruna, e incluso las bestias de la montaña ya no bajaban a la aldea. Incluso en los meses de invierno, las bestias hambrientas no bajaban a comerse a la gente. Los aldeanos vivían una vida bastante pacífica bajo la bendición del dios de la montaña, pero todos sabían que el dios de la montaña en esta montaña de plumas frías no era gentil, sino más bien feroz y brutal. Si te atreves a desobedecerlo, definitivamente sufrirás una gran calamidad. Los ancianos difundieron historias de terror sobre el dios de la montaña que se enojaba, despedazaba a la gente e incluso hacía que los campos se marchitaran y se arruinaran las cosechas. Advirtieron a todos que debían respetar al dios de la montaña y nunca traer calamidades a la aldea, pero ahora parecían haber enojado al señor dios de la montaña. La niña que debería haber sido sacrificada escapó en secreto de regreso a la aldea. Este fue un flagelo terrible que hizo que la gente se doblara los dedos de los pies, pero los aldeanos ni siquiera se atrevieron a huir. Solo podían obligarse a caminar con piernas temblorosas hacia el templo del dios de la montaña, orando en sus corazones para que el señor dios de la montaña los dejara vivir. Con tanto miedo y ansiedad, los aldeanos finalmente llegaron a la puerta del templo del dios de la montaña. En la montaña oscura, el templo del dios de la montaña iluminado por la luz de las antorchas parecía un poco inquietante. Sorprendentemente, el palanquín de madera de ratán que se dejó en el templo durante el día todavía estaba allí, y cuerdas cortadas con instrumentos afilados estaban esparcidas por el templo. Al ver que la cuerda estaba cortada, los aldeanos se convencieron de que la niña había escapado por sí sola. Miraron ferozmente a la niña, pero en ese momento frente a la estatua del dios de la montaña, nadie se atrevió a alzar la voz. Volvieron a atar a la niña al palanquín de ratán y los aldeanos retrocedieron con cuidado, con la intención de salir a vigilar. Esta vez nadie se atrevió a salir sin permiso, debían quedarse aquí y saber que el dios de la montaña se llevaría a la niña, pero cuando los aldeanos se retiraron a la entrada del templo del dios de la montaña, la estatua de arcilla del dios en el altar se movió de repente. Entonces, un sonido bajo, con un débil eco y aterrador resonó en los oídos de todos. ¿Sobre qué están discutiendo? El susurro lúgubre no fue fuerte, pero fue como un trueno explotando en los oídos de los aldeanos, y todos se asustaron y se sentaron directamente en el suelo. El único que podía mantener la calma era el anciano jefe de la aldea. Se horrorizó al ver que el dios de arcilla en el altar los miraba fríamente como si hubiera cobrado vida. El viejo jefe de la aldea se sobresaltó e inmediatamente cayó de rodillas y se inclinó desesperadamente.
Te ruego que tengas piedad, te ruego que tengas piedad. El grito suplicante del jefe de la aldea despertó al grupo de jóvenes asustados que lo rodeaban. Otros aldeanos también se arrodillaron apresuradamente, siguiendo el ejemplo del jefe de la aldea, y se inclinaron desesperadamente para suplicar clemencia. Te suplico piedad, te suplico piedad. Los gritos ordenados de la gente que pedía clemencia se extendieron por todas partes, provocando una explosión de ecos en la montaña. Por misericordia. Por misericordia, en el altar de Dios, Lueng miró al grupo de aldeanos que seguían inclinándose y suplicando misericordia a sus pies y estaba un poco confundido. Estaba tendido en el suelo digiriendo el poder del rayo en su cuerpo, y en ese momento, este grupo de aldeanos apareció inexplicablemente. ¿Qué hacía esta gente aquí por la noche? Pero cuando Lueng vio a la niña que estaba nuevamente atada a la silla de mimbre, así como la herida en la frente de la niña, comprendió aproximadamente lo que sucedió. ¿Ustedes la enviaron de regreso? Preguntó Lueng. Mientras la estatua hablaba, los aldeanos dejaron de gritar y suplicar. Se arrodillaron frente a la puerta del templo, inclinaron la cabeza y no se atrevieron a moverse. Solo el viejo jefe de la aldea levantó la cabeza temblando y explicó: Señor Dios de la montaña, fuimos nosotros quienes la enviamos de regreso. La atrapamos en la aldea y sabíamos que debías estar muy enojado, así que inmediatamente la enviamos de regreso. Ella estaba, el que escapó, ni siquiera lo sabíamos. Por favor, ten piedad, Señor Dios de la montaña. El jefe de la aldea terminó y luego se golpeó fuertemente la cabeza, haciendo que el suelo de barro amarillo hiciera un ruido sordo. Detrás del jefe de la aldea, todos los aldeanos también lo siguieron y se inclinaron vigorosamente. Le estamos rogando al Señor Dios de la montaña que muestre misericordia. La escena de docenas de personas haciendo reverencias al mismo tiempo fue espectacular, pero Lueng mirando la escena se quedó sin palabras. Realmente no esperaba que estos aldeanos le tuvieran tanto miedo que se podría decir que eran aves rapaces asustadas. Sin embargo, pensando en las acciones previas del demonio lobo, no se puede culpar a los aldeanos por tener tal reacción. Suspiró y dijo: Está bien, levanta la cabeza, no te culpo. De hecho, liberé a esta niña y no escapó sola. Después de decir eso, a Lueng no le importó la reacción de sorpresa de los aldeanos. La estatua de arcilla sobre el altar exhaló un viento frío que rozó a la niña en el palanquín de ratán. Este viento frío parece tener un poder maravilloso. Después de rozar el cuerpo de la niña, la cuerda que la ataba se rompió automáticamente. La niña recuperó su capacidad de moverse libremente nuevamente y se aflojó la tela atada alrededor de su boca. En el altar en sombras, la estatua de arcilla del dios miró a la niña en el palanquín de vid y le preguntó: ¿Por qué no les dijiste la verdad sobre lo que pasó? Todos los aldeanos quedaron sorprendidos y luego un poco nerviosos por la pregunta del dios de la montaña. En el momento en que el señor dios de la montaña le preguntó a la niña, entendieron que habían cometido un error. Esta chica realmente no escapó en privado, pero Lord Dios de la montaña la dejó ir. Aunque no sabían por qué Lord Mountain God la dejó ir, ahora secuestraron a la niña y molestaron a Lord Mountain God. Debieron haberlo enojado. Los aldeanos estaban muertos de miedo y el viejo jefe de la aldea, que siempre había estado tranquilo, temblaba levemente. Todos miraron en secreto a la chica del palanquín de vid, temiendo que la chica dijera algo fatal a continuación, pero la chica del palanquín de enredaderas no habló cuando recuperó la libertad. Levantó la cabeza en silencio y miró la estatua de arcilla del lobo blanco en el altar. Frente a este vicioso dios de la montaña del que los ancianos hablaban rumores, ella no tuvo miedo, sino que, en cambio, un agravio interminable surgió en su corazón. En el camino hacia aquí, la niña había pensado que no lloraría. Pero al escuchar las palabras del Señor Dios de la montaña para hacerle justicia y al pensar en el trato que recibió en la aldea, el agravio de la niña explotó por completo. «Wu», gritó la chica directamente. El grito se extendió muy lejos y resonó entre las montañas. Su grito fue desgarrador, haciendo que los aldeanos frente al templo del dios de la montaña parecieran avergonzados e incómodos. Capítulo 8. El sonido del llanto duró mucho tiempo. Cuanto más lloraba, más triste se ponía. Incapaz de detenerse, todo su cuerpo se convulsionó por sus interminables lágrimas. Este grito desesperado y triste hizo que los aldeanos finalmente comenzaran a sentirse culpables y asustados por el trato que habían dado a la niña.
El viejo jefe de la aldea más cercano a ella finalmente no pudo evitar tirarle apresuradamente de la manga y le dijo con cautela: «Deja de llorar, Xiao Ai». «Señor Dios de la montaña, no importa», habló suavemente la estatua de arcilla del lobo blanco en el altar, interrumpiendo al viejo jefe de la aldea: «Déjala llorar». Si un niño se siente agraviado, sería demasiado cruel no permitirle llorar. Después de decir eso, Lueng miró a la niña en el palanquín de ratán y dijo: «Llora, pequeña. Llora tanto como quieras, no necesitas preocuparte por lo que piensen estos mortales. Llora todos los agravios en tu corazón. Llora tan fuerte como quieras. No importa cuánto tiempo quieras llorar, nadie se atreve a interponerse en tu camino aquí». Las palabras de Lueng no fueron duras, pero cuanto más ligero era su tono, más miedo tenían los aldeanos. El viejo jefe de la aldea se había encogido hasta convertirse en una bola y le temblaban ambas manos. El miedo a un desastre inminente surgió en su corazón y ya no se atrevió a decir una palabra. Se arrodilló con la cabeza inclinada, luciendo temeroso y humilde, y las acciones del viejo jefe asustaron a los aldeanos. Aunque no entendieron muy bien lo que sucedió, también estaban nerviosos. Todos siguieron el ejemplo del viejo jefe de la aldea de arrodillarse, inclinar la cabeza, la frente pegada al suelo, y no se atrevieron a moverse. Decenas de personas simplemente se arrodillaron aterrorizadas y humildes, escuchando el llanto de la niña, y la chica del sedán Vine lloró durante mucho tiempo, finalmente sollozó y el llanto se detuvo gradualmente. «Bu. Señor Dios de la montaña», la niña estaba sollozando y sus ojos ya estaban rojos. Siguió secándose las lágrimas mientras bajaba del palanquín de ratán, luego se arrodilló frente al altar e hizo una pesada reverencia. Al ver esto, Lueng en el altar de Dios se sintió reacio. Está bien, levántate, no te arrodilles». Los aldeanos se miraron unos a otros, luego levantaron la cabeza y se sintieron nerviosos y ansiosos. Lueng dijo: «Desde que salió a la luz este asunto, puedes recuperar a la niña. Ya no necesito niños ni niñas, así que este es el final del asunto. Además, esta niña ha sufrido todo esto. Y ha sido muy lamentable, espero que no sufra más daño». Las palabras de Lueng hicieron que el viejo jefe de la aldea levantara la cabeza y rápidamente abriera la boca. «Te prometemos, señor, no hay necesidad de prometer, solo haz lo que hay que hacer». La arcilla en el altar volvió a interrumpir al anciano: «Ahora puedes regresar». Una vez pronunciadas estas palabras, el significado de la expulsión no podría haber sido más obvio. Luego, los aldeanos se inclinaron respetuosamente ante el altar bajo el liderazgo del antiguo jefe de la aldea antes de levantarse con cuidado y retroceder lentamente. Dentro del templo, la niña que había dejado de llorar miró detrás de ella a los adultos que deberían haber sido familiares, pero esta noche eran incomparablemente extraños. Y luego miró el oscuro altar frente a ella y vacilantemente gritó en voz baja: «Señor Dios de la montaña». La voz de la chica era baja, tan baja que era casi inaudible, pero el lobo blanco en el altar aún lo escuchó. Bajó la cabeza, miró a la niña frente a él y preguntó: «¿Hay algo más?». La niña cayó en un breve periodo de vacilación y silencio, y durante este tiempo la niña pareció pensar mucho, pero al final, sacudió la cabeza perdida y murmuró: «No más cosas». «Gracias, Señor Dios de la montaña». Ella también siguió el ejemplo de los adultos y se inclinó ante el Señor Dios de la montaña en el altar, y lentamente salió del sombrío templo de la montaña. Detrás de ella, en el sombrío templo del Dios de la montaña, la estatua de arcilla no se movió y Lueng una vez más regresó al suelo para cultivar. La niña con el gran y sucio vestido de novia rojo caminó entre los aldeanos y siguió a todos hasta las montañas. Las antorchas débilmente encendidas apenas iluminaban el camino, y todos los aldeanos redujeron el paso y mantuvieron la boca cerrada, sin atreverse a hacer ningún ruido adicional por temor a molestar al temido Dios de la montaña. Ahora, solo querían dejar esta espeluznante montaña de plumas frías y regresar a su cálido hogar de aldea Shuicheng, compartiendo todo lo que vieron en la montaña esta noche con sus esposas e hijos. La sensación de enfrentarse al Dios era demasiado aterradora, y ese sentimiento ahora era un poco palpitante. Cuando lo piensas. Por lo general, los jóvenes y fuertes eran audaces, pero en ese momento no estaban endurecidos, y todos bajaron la cabeza, no se atrevieron a hablar en voz alta. Y la chica que caminaba en medio de la multitud no dijo una palabra, y aunque el malentendido se había disipado,
nadie volvió a mostrar su intimidad. Pero a diferencia de los adultos que la rodeaban, que estaban demasiado asustados para respirar, la niña no tenía miedo. En el proceso de irse, se volvía de vez en cuando, mirando desde lejos el templo del dios de la montaña, un poco solitario y sombrío, que desaparecía gradualmente en la jungla, con los ojos llenos de tristeza. Lo que pasó esta noche la hizo sentir aún más impotente y desesperada que el día que su madre murió a causa de una enfermedad. Nunca pensó que algún día, los amables y corteses ancianos de la aldea le mostrarían una expresión tan cruel y espantosa. Claramente no fue su culpa, e incluso la persona elegida no era ella al principio. Pero cuando todos la encontraron saliendo de la montaña, en ese momento las expresiones de todos se volvieron insoportablemente terribles, nadie le creyó y todos fueron crueles con ella. En tal situación, el único que podía hacerle justicia y hacerla sentir cálida era el vicioso dios de la montaña de las antiguas leyendas que los adultos solían utilizar para asustar a los niños. La soledad y el desamparo se extendieron por el corazón de la niña. Desconcertada, siguió a los adultos por el escarpado sendero de la montaña, sin saber a dónde debía ir ni qué lugar podría acomodarla. El viento en la montaña fue aumentando gradualmente de nuevo. Pero esta vez el viento de la montaña no era tan frío y a nadie le importó. Simplemente aceleraron el paso, no queriendo quedarse mucho tiempo en la montaña, pero mientras caminaban, alguien notó que algo no estaba del todo bien. Algo parece estar siguiéndonos todo el tiempo, dijo Wang Laoliu, un veterano que había cazado en las montañas durante muchos años. Miró hacia atrás en la dirección de donde venía con una expresión tensa. ¿Escucharon eso? Parece haber un sonido detrás de nosotros todo el tiempo. Las repentinas palabras de Wang Laoliu asustaron a los aldeanos. Porque había muchas bestias en la montaña Pluma Fría. En el pasado, cuando las bestias carecían de comida en invierno, bajaban a la aldea a llevarse a los niños, o incluso atacaban a los aldeanos que quedaban solos. Después de que la aldea Shuicheng se dedicó al dios de la montaña, las bestias de la montaña ya no bajaron para atacar a los vivos. Pero si los aldeanos se encontraban con esas bestias en la montaña, todavía se comían a la gente sin dudarlo. A altas horas de la noche, si hubiera lobos hambrientos, entre los aldeanos, alguien gritó enojado, Wang Laoliu. No asustes a la gente, ¿de acuerdo? Somos tantos que incluso si realmente existieran bestias, ¿cómo podrían atreverse a seguirnos? Punto. Eso es todo. Wang Laoliu, siempre dices tonterías para asustar a la gente. ¿Por qué en este momento también? ¿No puedes simplemente parar? No seas molesto, los aldeanos maldijeron en voz alta, tratando de envalentonarse con esas palabras. La niña del grupo inconscientemente sostuvo la pequeña ficha de madera que colgaba de su cuello y sintió el toque frío. No tenía miedo porque el signo del Señor Dios de la montaña todavía estaba sobre ella, y la bestia que la seguía parecía poder sentir cuando sostenía este signo del Dios de la montaña. Son los monos. Entre la multitud, la niña de repente habló, miró fijamente el bosque oscuro detrás de ella y, en trance, pareció ver a través de los pesados árboles al grupo de monos que los habían seguido durante todo el camino. Claramente sus ojos no veían nada, pero había una fuerte intuición en su corazón, siguiéndolos todo el camino. Estaba el grupo de monos, pero ¿por qué este grupo de monos la siguió? La niña miró aturdida en dirección al templo de la montaña. En la montaña, estaba muy oscuro en dirección al templo del dios de la montaña. Y ya estaban muy lejos de allí, donde no podían ver el antiguo templo que estaba ubicado en lo profundo de la montaña. Pero la vista de la niña pareció traspasar la barrera de las montañas y vio el templo ubicado en medio de la montaña y vio la estatua del lobo blanco en lo alto del altar. Señor Dios de la montaña, la niña apretó la ficha que tenía en la mano y murmuró en su corazón, debo ofrecerte incienso y adoración todos los días por el resto de mi vida. Capítulo 9. Son los monos. Mientras murmuraba la niña, las expresiones de los adultos cambiaron. En este bosque oscuro, incluso el experimentado cazador Wang Laoliu no estaba seguro de lo que lo seguía. Pero la niña estaba muy segura de que eran monos. Todos acababan de abandonar el templo del dios de la montaña y el señor dios de la montaña parecía decidido a defender a esta pequeña niña. El jefe de la aldea detuvo en silencio su bastón y decidió hablar con el tío mayor de la niña, Crepolea. No permitiría que la familia de Cripelea intimidara a esta niña sin hogar. Pensando en esto, el viejo jefe de la aldea dijo, bueno,
Vámonos, miró a los jóvenes que lo rodeaban y dijo, ya sea un mono o un tigre, no se apresurarán después de ver tanta gente. Simplemente mantente cerca y no te alejes solo. Todos obedecieron inconscientemente al jefe de la aldea y dejaron a un lado temporalmente la ansiedad y el nerviosismo en sus corazones para continuar el viaje. Mientras caminaban por el bosque, todos estaban mucho más cerca, temiendo ser separados y luego atrapados por una bestia. A medida que los aldeanos abandonaron gradualmente la montaña de las plumas frías, poco después, Lueng, dentro del templo del dios de la montaña, también recibió la noticia de los monos. El grupo de aldeanos había caído y nadie intimidaba a la niña. Esta noticia le dio a Lueng algo de tranquilidad. Estaba realmente preocupado de que la niña llamada Xiao Ai fuera intimidada por los aldeanos cuando regresara, por lo que deliberadamente dijo algunas palabras para cuidar a la niña antes de ahuyentar a los aldeanos. Después de todo, la razón por la que esta pequeña niña fue sacrificada fue la necesidad del demonio lobo original. Ahora que Lueng cruzó, el asunto estaba más o menos asociado con él. Fue genial que este problema pudiera resolverse, de lo contrario se sentiría culpable. Ahora que este asunto estaba perfectamente resuelto, Lueng fue a practicar una vez más después de sumergirse en el suelo. Sin embargo, hoy era diferente del demonio lobo original, ya no absorbía la energía espiritual en las venas de la tierra. El poder del rayo previamente absorbido surgió entre sus extremidades y huesos, llenando el cuerpo de Lueng hasta el punto de explotar. Y digirió este poder incomparablemente lento, tratando de absorber el poder del rayo por completo, pero en el proceso de absorción, Lueng gradualmente sintió su límite, porque el poder del rayo no podía simplemente refinarse directamente en poder mágico. Este poder del rayo era completamente diferente del aura de la vena terrestre. Era terco como una piedra de hierro inmutable. No importa cómo Lueng golpeara y refinara, no podía cambiar su naturaleza de rayo. Lo bueno fue que Lueng, después de algunos experimentos, descubrió que este poder especial del rayo se comportaba de manera similar a su poder demoníaco. Parecía usar el mismo tipo de magia. Entonces Lueng no tuvo otra opción y solo pudo continuar digiriendo el poder del rayo y almacenarlo como un nuevo poder demoníaco. Gradualmente, el poder en su cuerpo se dividió en tres tipos distintos: el poder demoníaco que se cultivó durante 200 años, el poder de los deseos de incienso que se acumuló durante 80 años mediante las ofrendas de la gente de las montañas y el nuevo poder del rayo. Entre estos tres poderes, el poder del rayo tenía la menor cantidad, pero le dio a Lueng la sensación más fuerte y aterradora, como una sensación de infarto, aunque la cantidad de fuerza era enorme. 200 años de poder demoníaco cultivado que había sido ganado lentamente por el demonio lobo anterior eran completamente mediocres en comparación con este poder del trueno celestial. Por lo tanto, Lueng sintió que podría probar una nueva dirección de cultivo. Por ejemplo, con la absorción del poder del trueno como principal forma de cultivo, es posible que pueda salir de un camino completamente diferente al de los demonios. 10 días después, Lueng, que finalmente había absorbido todo el poder del trueno en su cuerpo, emergió del suelo. Ahora el poder del trueno en su cuerpo se había vuelto mucho más fuerte. Aunque en términos de cantidad, todavía estaba lejos del poder demoníaco de 200 años, Lueng confiaba en ello, y durante estos 10 días, finalmente reparó su cuerpo agrietado por completo, para poder moverse libremente y ya no tener que proteger este templo del dios de la montaña. Levantó la cabeza hacia el cielo y lanzó un largo aullido. El largo silbido del lobo se extendió a lo lejos en la montaña, provocando innumerables ecos, como un grupo de lobos aullando. Este eco divertido hizo reír a Lueng. Estaba de muy buen humor después de su primera práctica exitosa. Corrió directamente a través de las montañas, sin usar el poder del dios de la montaña para encoger el suelo, sino corriendo salvajemente como una bestia ordinaria. El lobo gigante blanco de 2 metros de altura era como un rayo plateado, que pasaba apresuradamente por los senderos de las montañas y las paredes de los acantilados. Todos los pájaros y bestias que se vieron en el camino se asustaron y se dispersaron, y la tranquila montaña inmediatamente se animó. Al final, después de agitar la mitad de las vidas de montaña de plumas frías, Lueng finalmente llegó a su destino, el río más grande de la montaña. El río tenía aproximadamente 1 metro de ancho y pasaba por aldeas Shuicheng y montaña de plumas frías, y finalmente desapareció en el otro extremo de montaña de plumas frías.
No solo apoyaba a los aldeanos de aldea Shuicheng, sino que también era una importante fuente de agua potable para las bestias de la montaña. Cuando Lueng caminó hacia el río, las bestias que originalmente yacían en el río bebiendo agua huyeron asustadas. Ahora solo se podía ver a Lueng a ambos lados de este gran río, pero a él no le importó, simplemente se paró en la orilla del río y miró su propio reflejo en el río. En el reflejo del río, el lobo gigante de color blanco plateado era imponente y heroico, al igual que las bestias de los mitos y las leyendas, sin el menor indicio de pertenencia a demonios y espíritus malignos. Este cuerpo no estaba mal, dijo Lueng en su corazón, pero él no vino aquí para disfrutar de su apariencia. Después de pararse junto al río y mirarlo por un rato, Lueng abrió mucho la boca y respiró hondo hacia el río frente a él. Entonces, se activó el poder del dios de la montaña. Al instante el río se agitó y, uno tras otro, los peces revolotearon y saltaron desde el río, volando hacia la desembocadura de Lueng. 1, 2, 3. Estos peces de río saltadores, independientemente de su tamaño, desaparecieron instantáneamente en la aterradora boca de sangre del lobo blanco, sin la acción de masticar. Después de comer 50 peces de río, Lueng finalmente se llenó. Y detuvo el poder del dios de la montaña. El río que se ondulaba y agitaba finalmente se calmó. Bajo el brillante sol, Lueng, que había comido y bebido lo suficiente, estaba de buen humor. Como demonio lobo que se había cultivado durante 200 años, aunque Lueng podía pasar mucho tiempo sin comer, el mantenimiento del cuerpo del demonio sería difícil si no comiera todo el tiempo. En realidad, a él no le gustaba esta forma de comer, pero no había ningún restaurante en esta montaña de plumas frías. Incluso si fue a la aldea de Shuicheng a buscar ofrendas, pensó que las ofrendas hechas por los aldeanos solo eran suficientes para taparse los dientes. Ser un demonio es muy difícil. Necesito darme prisa y cultivar una forma humana para poder comer una gran comida. Él pensó. Lueng se dio la vuelta y su paso era tan lento como el de un anciano caminando por el parque. Me tomó mucho tiempo regresar al templo del dios de la montaña. Entonces, Lueng comenzó una nueva ronda de cultivo. Capítulo 10. A estas alturas, el método de cultivo de Lueng tenía diferencias esenciales con respecto al demonio lobo original. El método de cultivo del demonio lobo era usar el poder del dios de la montaña para absorber continuamente la energía espiritual de la tierra y refinarla hasta convertirla en su propio poder demoníaco, complementado con el poder de los deseos ofrecidos por los aldeanos. Esta forma de cultivo era muy lenta y era fácil encontrar un cuello de botella. Cada vez que el poder demoníaco que tenía el cuerpo alcanzaba su límite, tenía que detenerse y esperar el lento crecimiento del cuerpo demoníaco. El efecto del poder de los deseos fue acelerar el proceso de crecimiento de este cuerpo demoníaco, lo que permitiría al demonio lobo ingresar a la siguiente etapa de cultivo más rápidamente. Sin embargo, a Lueng no le gustaba este poder de deseo, por lo que siempre lo dejaba en paz. Tampoco quería estar atado a esta montaña pluma fría, por lo que ya no quería ser un dios de la montaña. Cuando su cultivo fuera exitoso, se liberaría de esta montaña de plumas frías e iría a ver el mundo exterior. En cuanto al aura de la vena terrestre, no la había absorbido en mucho tiempo. Recientemente, se había entregado a la práctica del poder del trueno, porque descubrió que la absorción del poder del trueno parecía no tener cuellos de botella. Cada vez que absorbía el poder del trueno en su cuerpo, el poder se integraba en sus extremidades y huesos, transformando constantemente su cuerpo demoníaco y ampliando los límites de su capacidad. Para cuando absorbió todo el poder del trueno, la capacidad de su cuerpo demoníaco también había crecido, y luego pudo continuar absorbiendo nuevo poder del trueno. Un ciclo de cultivo tan casi infinito era muy diferente del método de cultivo lento del demonio lobo. Después de que Lueng abrió este modo de cultivo, abandonó por completo el método de cultivo tradicional del demonio lobo y el poder demoníaco en su cuerpo nunca volvió a crecer. En cambio, el poder del trueno aumentó lentamente. Quizás algún día, el poder del trueno en su cuerpo superaría por completo el poder del demonio y tomaría la posición absolutamente dominante, pero en ese momento, ¿seguiría siendo considerado un demonio? Olvídalo, no pienses tanto, simplemente continúa practicando. Él pensó. Lueng, que emergió del suelo, esta vez no fue al río a comer pescado, sino que miró la enorme nube en espiral en el cielo. Sin saberlo, la cantidad de esta nube de tormenta se había vuelto tan aterradora.
Al principio, Lueng simplemente intentó invocar el poder del trueno en un día despejado para ver si caerían truenos. Él tuvo éxito, era un cielo soleado y despejado, y mientras usaba el poder del trueno dentro de él para invocar nubes, una pequeña nube de trueno se acumuló lentamente en el cielo. Aunque esa nube de tormenta era de tamaño pequeño, derribó un trueno y fue absorbida con éxito por Lueng. Después de su exitosa experiencia, Lueng ya no se preocupaba por el clima para su cultivo. Ya fuera ventoso, lluvioso o soleado, conectó directamente el cielo y la tierra, atrayendo rayos para que cayeran sobre las montañas. De esta manera, mientras Lueng cultivaba, las nubes de tormenta reunidas sobre el templo del dios de la montaña se volvieron más espesas, pesadas y masivas. A estas alturas, se había convertido en una enorme nube de tormenta en espiral, suspendida para siempre en el cielo sobre el templo del dios de la montaña. Incluso si el sol brillaba y el cielo estaba despejado afuera, el cielo aquí en el templo del dios de la montaña todavía parpadeaba con truenos. La atmósfera era horrible y la gente sentía que un trueno celestial podría caer en cualquier momento, y debido a la aparición de esta nube de tormenta, las bestias de la montaña ya no se atrevieron a acercarse al templo del dios de la montaña. En el pasado, aunque las bestias de la montaña tenían miedo del lobo blanco, ocasionalmente pasaban cerca del templo del dios de la montaña. Pero ahora, a menos que Lueng los convocara, las bestias en la montaña evitarían esta nube en espiral y ni siquiera estaban dispuestas a acercarse. Con el templo del dios de la montaña como centro, un radio de 5 millas de la montaña era tan tranquilo que ni siquiera tenía pájaros, sin importar el día o la noche. Solo las nubes en espiral en el cielo resonaban ocasionalmente con el sonido grave de un trueno, y como quien causó todo esto, el corazón de Lueng no tenía el más mínimo sentimiento de inquietud. De todos modos, ahora que ya no le tenía miedo a los rayos, las nubes en espiral en el cielo no podían asustarlo. Miró hacia el cielo, donde las nubes rugían constantemente. Lueng respiró hondo y una vez más invocó el trueno del cielo. Entonces, auge, truenos ensordecedores se extendieron por todas partes en montaña de plumas frías. La aterradora visión del enorme rayo atravesó el cielo y la tierra y golpeó la montaña. Incluso en Shuaseng Village, que estaba lejos de montaña de plumas frías, la gente podía verlo claramente. En la aldea de Shuicheng, todos los aldeanos trabajadores inconscientemente levantaron la cabeza después de escuchar el aterrador trueno y miraron en dirección al templo del dios de la montaña. Estaba claro que el cielo sobre las cabezas de los aldeanos ardía con el sol y no se podía ver ni una sola nube. Pero en lo profundo de montaña de plumas frías, había una enorme nube de vórtice envuelta en constante rotación, con truenos en la nube, y ahora un trueno celestial estaba cayendo. Wang Laoliu se secó el sudor de la frente y dijo, ¿está enojado el señor dios de la montaña otra vez? Se enoja mucho en los últimos 6 meses, no muy lejos. El lisiado ahí lo fulminó con la mirada y dijo, Wang Laoliu, estás diciendo tonterías otra vez. El jefe de la aldea ya ha dicho que no es el señor dios de la montaña el que está enojado, que no cunde el pánico. Si Lord Mountain Guard escuchó lo que dijiste, no habrá buenas consecuencias para ti. De pie descalzo en el campo, Wang Laoliu sonrió porque no tenía miedo. Incluso si el señor dios de la montaña se enoja, el primero que recibirá el castigo ciertamente no seré yo, sino tú, lisiado ahí. Hace 6 meses, cuando entramos a la montaña, Lord Mountain Guard le tenía mucho cariño a Xiao Ai, y quien en esta aldea no sabe cómo la tratas. Wang Laoliu se rió y Cripple Ai se sintió un poco avergonzado. Miró a Wang Laoliu y maldijo, ¿qué me pasa? En la aldea de Shuicheng, todos saben que fui yo quien amablemente la retuvo, para que no muriera de hambre. Un pie recto no le teme a un zapato torcido, el hombre lisiado gritó con voz severa. Pero Wang Laoliu se rió más fuerte. Lisiado ahí, eres realmente un descarado. ¿Eres amable? Estás codiciando el legado dejado por el padre y la madre de Xiao Ai. Ahora que tu sobrina está aquí, ¿quieres hablar con ella sobre la ubicación de las tierras y propiedades de su familia? Wang Laoliu se rió y apretó las cejas. Al escuchar esto, Cripple Ai se sorprendió y se volvió apresuradamente, y de hecho vio a su sobrina Xiao Ai aparecer a lo lejos en el campo. Al ver la apariencia de su sobrina, la expresión del rostro de Cripple Ai cambió instantáneamente y se asustó un poco. Mirando severamente a Wang Laoliu, Cripple Ai maldijo en voz baja, basta de tonterías.
No te perdonaré. Después de regañar a Wang Laoliu, Kripelai se frotó apresuradamente la cara, esforzándose por expresar una expresión suave, y esperó hasta que la joven que llevaba la tetera y el cuenco se acercara. Dijo con una sonrisa, Xiao Ai, aquí estás. Sí, la niña asintió en respuesta. Después de colocar la tetera y el cuenco de arroz en la cresta, dijo, tía me pidió que te trajera un poco de arroz. También dijo que su hermano pequeño se sentía un poco mal, así que te pidió que regresaras temprano para cuidarlo. Está bien, sonrió Kripelai. Puedes regresar, el sol es tan fuerte afuera, no te quemes con el sol. Bueno, entonces volveré, saludó la niña tanto a Kripelai como a Wang Laoliu en el campo. Tío Ai, tío Wang, me voy. Sí, Xiao Ai, regresa rápido, tu tío te tiene miedo. La risa de Wang Laoliu se extendió por todas partes. La chica que ya se había ido detuvo sus pasos, pero no habló, como si no hubiera escuchado nada. Ella continuó caminando hacia adelante. Ha pasado medio año desde que fue elegida por primera vez para dedicarse al Señor Dios de la montaña. En estos 6 meses, todos en el aldea tuvieron un gran cambio en su actitud hacia ella. En primer lugar, la familia de su tío, que antes siempre la había tratado mal, ahora era cuidadosa con ella. Y en casa la trataban como a sus primas. La actitud de los demás en el aldea fue más complicada. Débilmente, la niña sintió que los aldeanos le tenían miedo. Y los adultos de la aldea incluso prohibieron a sus hijos jugar con ella, aunque nadie se atrevió a mostrar descaradamente esta alienación y miedo frente a ella. La niña aún era lo suficientemente sensible como para percibirlo. Ella no reaccionó exageradamente, aunque estar aislada por todos podía ser un poco solitaria, ella ya no era la misma que antes. Incluso si nadie de su edad quería jugar con ella, no estaba muy triste. La experiencia de hace 6 meses la había cambiado mucho y ya no estaba muy interesada en jugar. Cuando estaba sola, no pensaba en ir a jugar con sus compañeros. Ahora, prefería sentarse tranquilamente sola en el umbral, mirando fijamente la montaña Pluma Fría. No estaba muy segura de qué le pasaba, pero descubrió que ahora no le importaban muchas de las cosas que antes le importaban, y que ya no parecía importarle nada, y en este caso, lo único que le importaba era que cada mañana, cuando se despertara, debía ofrecer una varita de incienso al Señor Dios de la montaña en el santuario de su casa. Era algo que tenía que hacer todos los días durante estos 6 meses, y ni un solo día se había atrevido a olvidarlo.